capítulo 1 y vamos en estos momentos, hermanos, a leer el versículo 20, hablando un poco entonces de que el miércoles pasado veíamos tres cosas a las cuales estamos llamados a que podamos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y es la esperanza a la cual hemos sido llamados, ¿sí? Las riquezas de la gloria de su herencia, y también comprender y vislumbrar la supereminente, es decir, la suprema y excedido poder de Dios, el gran poder de Dios, que podamos entender ese gran poder que está en Dios y que también nos ha sido dado, que nosotros podamos ver, podamos contemplar el poder de Dios para con toda su iglesia, para con todos nosotros. Bueno, ahora vamos a ver la manifestación de ese poder, porque Dios ha manifestado ese poder a través de Jesús y lo ha proporcionado también dándolo en manifestación a la plenitud de su cuerpo, que es su iglesia. Entonces, en esta noche vamos a ver precisamente eso que tiene que ver con la resurrección. Vamos a ver la resurrección, vamos a ver también el señorío, el poder, el dominio que tiene el Señor como cabeza de su iglesia, y que Él tiene y llena toda su iglesia. La iglesia también es la plenitud de Cristo. Entonces vamos al versículo 20 de Efesios capítulo 1, en el cual estamos. Efesios capítulo 1, verso 20 dice, recuerden, hermanos, el contexto está hablando de que Pablo está orando, ¿no?, para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Dice, versículo 18, y sepamos la esperanza a la cual nos ha llamado, las riquezas y la supereminente grandeza de su poder. Y ahora el versículo de su fuerza, dice el versículo 20, dice, la cual, es decir, el poder de Dios, el poder que Dios tiene, obró y operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Vamos a hacer una corta oración nuevamente. Oremos. Padre, queremos en estos momentos suplicarte que tomes el control de cada uno de nosotros. Que queremos, Señor, ser oidores de tu palabra y hacedores de ellas. Ayúdanos, Padre, con tu sabiduría, con tu inteligencia, Señor, con tu poder, hablando a nuestros corazones, y que usted, Señor, nos muestre, nos revele su voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos maravillosos. Rogamos tu bendición y ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía entonces, esa es una de las señales más evidentes del poder de Dios, ¿sí? La resurrección de Jesucristo. Esto nos demuestra, hermanos, el hecho de que Jesús haya resucitado, que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, que nadie puede en contra de ellos. Ahora, los hombres pensaron que iban a derrotar a Cristo matándole. Los judíos que estaban en contra de la doctrina de Jesús, los mismos romanos, todos aquellos opositores de Jesús que buscaban su vida, cuando ya vieron que Jesús había sido sentenciado a muerte, pensaron que era una victoria, pensaron que había sido, un éxito todo su plan, su propósito, pero resulta de que no, ¿sí? Los hombres pensaron hacer este mal, pero no fue así el término del propósito de Dios, porque el propósito de Dios era que Jesús muriera.
pero no solamente muriera. Y cuando surge el pensamiento humano de la aparente derrota, como tal vez muchos de los discípulos pensaban, buenos en el maestro, entristecidos, renace, hermanos, la evidencia de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control y es soberano, y resucitó a Jesús. Hermanos, este punto de que Pablo diga esa fuerza, ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos, es una evidencia no solamente del poder de Dios, sino de la victoria de Jesús sobre la muerte. El hombre, hermanos, había perdido el privilegio de vivir eternamente. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos podían vivir por siempre, se podían multiplicar, y Dios les dio ese mandamiento, iban a multiplicarse, pero iban a vivir por siempre. Pero desde el momento en que el hombre pecó y comió del fruto que no debía de comer, entonces el hombre murió. El hombre se separó de Dios, pero no solo murió espiritualmente, sino que vino la muerte física también como consecuencia del pecado. Por eso Romanos dice que por cuanto un hombre murió, por un hombre entró el pecado, y asimismo entró la muerte a todos los hombres. Y el hombre ahora ya no podía, pero ahora, hermanos, ¿sí?, era necesario que Dios reviviera al hombre, resucitara al hombre. Y solamente la resurrección es posible por el poder de Dios. Bueno, ahí la palabra resurrección es la palabra anastasis en el griego. ¿Sí? Y Jesús, hermanos, se levantó del sepulcro para vivir en victoria. Anastasis, que significa levantamiento, alzamiento. Dios, hermanos, aquí nos habla de que el Seol, que es el lugar donde van los muertos, no tuvo poder sobre Jesús. No tuvo ese poder. Y por eso la Biblia habla de que Él es el primogénito entre los muertos, porque ha sido el primero que ha resucitado entre todos para no volver a morir. Jesús resucitó a muchas personas, ¿no? Resucitó a Lázaro, pero Lázaro murió de nuevo. Simplemente esto era una muestra del poder y de la divinidad de Dios, de Jesús, como Hijo de Dios, como Dios mismo. Pero Jesús es el único que ha resucitado para no morir nunca más. Y resucitó en gloria. Y resucitó con un cuerpo glorioso para nunca ser ya corrompido. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, de lo que estamos hablando de la resurrección de Jesús. En Hechos, capítulo 2, versículo 24. Primer hermano, para que nos vea Hechos capítulo 2, versículo 24 hasta el 31. Gloria a Dios. Hechos 2, 24 al 31. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta el 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo,
para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. 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 Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Dios dice allí de Jesús que no podía ser dominado por la muerte. Dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Sí? Y dice el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Era imposible que fuera retenido Jesús por la muerte. Hermanos, ¿por qué este tema? Jesús mismo lo dijo en cierta ocasión, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11, versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Así que el poder de Dios, hermanos, ahí se hizo manifiesto en Jesús y se hace manifiesto en los hijos de Dios. Dios que tiene el poder creador, Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o entender o de lo que podemos pedir, hizo que Jesús resucitara. Porque, hermanos, como lo dice Génesis 18, 14, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Cuando le habló Dios a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? El mismo que creó esta vida no tiene el poder de volver a tomarla de aquellos que han muerto. Así que fue algo, hermanos, que nosotros debemos entender, que Dios, hermanos, en su poder hizo que Jesús resucitara. Y el hecho, hermanos, de que Él haya resucitado nos llena a nosotros de esperanza y de gozo, de toda esa alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque si Jesús no resucitó o no resucitaba, vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 17, no, nuestra fe sería vana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, de 12 al 17. Pero si se predicara de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén. Porque Pablo en Efesios nos habla de esa fuerza, ese poder operó en Cristo resucitando a los muertos. No solamente para la verdad que los hermanos de Efeso conocían ya, o sabían y entendían, sino también para darles, hermanos, ese aliento de que si Él resucitó, pues también nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Ahora, si no hemos creído que Jesús resucitó, ahí lo dice, ¿no? Vana es nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí? Sería algo muy vano, algo ridículo, que estuviéramos acá hablando de la palabra de Dios. Si es que en verdad no hay resurrección. Pero si sabemos, hermanos, y hemos creído que Jesús resucitó, y en verdad fue así, porque hay, como dice la misma escritura, hay evidencias indubitables. Hay pruebas. Miren,
hasta científicamente se puede comprobar la resurrección de Jesús. Hasta la misma ciencia puede aprobar la resurrección de Jesús. ¿Cómo? Aquellos hombres que creyeron en Jesús estuvieron dispuestos a morir por la fe en Jesús. ¿Usted cree que si una persona estuviera mintiendo sobre la resurrección de Cristo, sería capaz de morir por esa verdad? Posiblemente no. Estos hombres de la antigüedad estuvieron dispuestos a morir por la verdad de Jesús y de su resurrección. Esa es una gran evidencia, si le queremos poner lógica a esto de la resurrección. Esto, hermanos, nos muestra de que por el poder de Dios Jesús resucitó y nosotros, hermanos, guardamos la esperanza también de la resurrección. Porque si no es así, vana es nuestra fe. Y dice ahí 1 Corintios 15, el versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. Hermano, la resurrección es esencial para la felicidad del hombre. El creer, el confiar en la resurrección. Nos pone, hermanos, en una esperanza más allá de esta vida. Y por eso Jesús ha sido el primero en la lista de los que van a resucitar, de los que han resucitado. Por eso, hermanos, los cristianos del primer siglo estaban dispuestos, hermanos, a dar la vida por Jesús. Porque esperaban, no en esta vida, sino en la porvenir, en la del más allá. Por eso, hermanos, es que los cristianos, las circunstancias de esta vida, dice Pablo por allá también en uno de sus escritos, que estas leves tribulaciones momentáneas no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque la resurrección, hermanos, nos guarda la esperanza, porque Cristo resucitó. Y ese poder mismo que actuó en Jesús está actuando en nosotros. Los cristianos entonces debemos sentirnos con el gozo porque hay esperanza de libertad. ¿De libertad de qué? De nuestro cuerpo, de nuestro espíritu que gime dentro de nosotros a causa de esta vida turbulenta en la cual estamos, de este mundo, como lo dijo el Señor Jesús, donde tenemos aflicción, donde tenemos pena, donde tenemos dificultades, donde nos enfermamos, donde perdemos, donde hay penas y frustraciones y diversas persecuciones y diversos problemas. Dice la Biblia en Romanos nos habla de que la creación misma gime la creación misma para ser aguardada ese momento en el cual será la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí entonces podremos decir lo que dice 1 Corintios, vamos a leerlo, hermano, que sigue, hermano Albert. 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, miren esta maravillosa promesa. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí está, miren. Pablo dice que cuando nosotros resucitemos, cuando nosotros mostremos en victoria, Dios por su poder nos resucite, entonces dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte de tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Esperemos un minutico, hermanos, que se cayó el internet. Hay problemas técnicos. Ya continuamos. Hermanos, qué pena con ustedes. Tuvimos un inconveniente técnico acá, pero ya regresamos. Gracias a Dios, se resolucionó rápido. Así que vamos a continuar. Voy a seguir entonces colocando en la presentación. Para compartirles. Muy bien. Continuamos, hermanos. Estábamos, hermanos, en la parte de la resurrección, entonces. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en este pasaje? Que si Cristo resucitó, nosotros guardamos la esperanza de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y por eso el pasaje que leía nuestro hermano Álvaro ahora, ¿no? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros podremos decir el día en que nosotros resucitemos que ahora ya no tiene poder la muerte sobre nosotros. Así como no tuvo poder sobre Cristo, que es el primogénito de entre los muertos. Miremos entonces el versículo 20 de Efesios capítulo 1. El versículo 20 entonces dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús, hermano, resucitó y ahora está sentado
a la diestra de Dios. Ahora, por el solo hecho de él haber sido el primogénito entre los muertos, ahora tiene todo el poder. Jesús se sentó. La palabra sentado implica que la obra de redención fue acabada. Sin embargo, también denota, hermanos, un lugar de honor, de gloria y majestad. ¿Por qué? Porque se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. La frase diestra, en la época de los monarcas, indicaba una posición de poder y de autoridad, así como un puesto de honor. Cuando en la Biblia escuchamos la palabra o la mano derecha, es la mano de la fuerza y autoridad, de victoria y de poder. Y eso es lo mismo que nos dice Jesús y que nos ha expresado en el libro de Mateo, capítulo 28, un pasaje muy conocido por todos nosotros. En Mateo, capítulo 28, versículo 18. Bien, pueda, hermano. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Continúa? Amén. Toda potestad, toda autoridad, la palabra potestad y es autoridad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda la potestad la tiene el Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Puedo hablar? Gracias. Primera de Pedro 3, 22. Dice la palabra de Dios: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a ver entonces ahora lo que dice el versículo 21. Porque el versículo 21 dice que él está sentado en lugares, dice el versículo 20, sentando a su diestra en lugares celestiales, sobre, no es por debajo, sino sobre, por encima de, es la palabra sobre. Todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, en el cielo y en la tierra existen poderes, autoridades, amos, señores, reyes, una serie de eminencias de personas que han sido puestas como autoridades. Tenemos al presidente, tenemos a los ministros, tenemos a todas esas personas que son autoridades. Las leyes que legislan, que van, obviamente, y que debemos sujetarnos a ellas siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero también la Biblia habla de potestades y señoríos o huestes o principados que no son de esta tierra, que son celestiales, que son espirituales, de los cuales nosotros no podemos ver. Entonces existen dos tipos de autoridades, las celestiales y las terrenales. Por eso es que la Biblia habla en Colosenses 2:15, vamos a ese pasaje, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cuando Jesús murió, él venció a esas potestades, a esos principados. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
La cruz, hermanos, para muchos fue un instrumento de tortura, ha sido el instrumento de muerte, y es así, ¿no? Pero fue en la cruz donde Jesús venció, donde Jesús derrotó a Satanás y a los principados y a las potestades, y a través de su resurrección. Entonces, tanto en el cielo y en la tierra existen esos poderes, esas autoridades, esos señoríos. Por eso es que la Biblia también dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que no hay, hermanos, en ninguna parte, ni en los cielos, ni en la tierra, algo o alguien que sea superior a Jesús. No existe. No existe. Él está, hermanos, y tiene toda la potestad. Está sentado en lugares celestiales, sobre todos los principados, autoridades, poderes, señorío, ángeles, demonios, reyes de esta tierra. Por eso, hermanos, es que debemos confiar en la soberanía total y el poder de Dios que Jesús ejerce. ¿Por qué? Porque Él tiene el señorío sobre todo. Tiene la potestad en los cielos y en la tierra. Usted y yo pareciera que de pronto dijéramos, bueno, pero ¿por qué este gobernante hace esto? Y a veces hasta criticamos mucho de eso. Pero hermanos, Dios es soberano. Jesús está bajo el dominio y el poder de todas las autoridades que existen. Él es superior. Y por eso la Biblia enseña en Filipenses que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque es que Él ejerce. Entonces no hay ni en el cielo ni en la tierra alguien o algo que sea superior a Jesucristo. Y esto, hermanos, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, es que nos demos cuenta, hermanos, de la grandeza del Salvador que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos. La grandeza del poder de Dios, la grandeza del Salvador que nosotros tenemos. Y por eso, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren que allá aparece la palabra ni principados, ni potestades, ¿cierto? Allá aparece en esa frase de Romanos 8, 38. Aparece esa frase, esas palabras. Nada nos podrá separar. Es decir, que a veces pareciera que las personas de aquí, de este mundo, las leyes, las potestades, los principados, los reyes, los gobernadores, y sobre todo en estos momentos en los cuales pareciera que la iglesia estuviera detenida por cuestión de la pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con el aislamiento obligatorio que el gobierno, que esta potestad ha decretado. Pero hermanos, eso no destruye el poder y el señorío de Jesús, ni tampoco hace que los cristianos se alejen o que el amor de Dios se aleje sobre ellos. Porque nada, hermanos, ni en este mundo, ni en el mundo que no podemos ver, ese mundo intangible, celestial y espiritual que nuestros ojos físicos no alcanzan a ver o percibir, nos podrán separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Jesús está por encima de todo. Ni las circunstancias, ni los problemas, ni las dificultades económicas, ni los problemas familiares, ni los problemas en el trabajo, ni los problemas en la iglesia, ni nada, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ninguna enfermedad, ni la muerte misma, ni ningún ángel, dice allí, ninguna potestad, porque Jesús está por encima, sobre toda potestad y poder y señorío. Entendamos, hermanos, lo que Jesús es. No chiquitemos el poder y el señorío de Dios por nuestra desconfianza o nuestra falta de fe. No pensemos que simplemente estamos sirviendo a un Dios donde simplemente cumplimos unos ritos, unas particularidades religiosas que Él ha dispuesto. No. Estamos bajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el amo y soberano, que tiene el poder sobre todas las cosas y que lo demostró mientras estuvo aquí en este mundo. Poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la mente, poder, hermanos, sobre los hombres y sobre el plan de los hombres. Porque Jesús lo quisieron hasta matar antes de que fuera tiempo y Jesús no murió. Muchas veces lo intentaron, hicieron atentados para matarlo. Y el poder de Dios hizo que se cumpliera la muerte tal cual como Dios había estipulado que fuera. Hermanos, esto, hermanos, nos debe poner a nosotros a meditar que Dios, hermanos, ha hecho a Jesús el Rey y el soberano de todo. Y dice también allí, sobre todo nombre, y en Filipenses, que es uno de los pasajes que utilizamos también para la cena, hasta cantamos también un himno. En Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, se nos habla de esto que Jesús también le ha sido dado. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cristo entonces, hermanos, es supremo sobre todas las cosas, en todo lugar. Y su nombre es superior a cualquier otro nombre. El nombre Jesús significa Jehová el Salvador. Jehová salva. Jehová es el Salvador. Y ese poder, hermanos, dice allí, dice el versículo 21, entonces, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, el poder de Dios no es un poder transitorio, no es un poder temporal, ¿sí? Sino que la Biblia habla que es por todas las edades. Por todas las edades. Nunca su reino será jamás destruido. Por eso Jesús dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades que no prevalecerán contra él. Recuerdo esa historia que nos habla la Biblia en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de esa estatua, la estatua de cabeza de oro, pecho de plata y su lomo de bronce y sus piernas de hierro y sus pies, parte hierro y parte de tierra. Y dice la escritura que vino una piedra desprendida de un monte y golpeó contra aquella estatua. Usted puede leerlo en Daniel capítulo 2, y dice que destruyó la estatua y esta piedra se hizo un gran monte. Y cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, él habló de que eso tenía una interpretación, es decir,
Él era esa cabeza, el rey Nabucodonosor, ese reino, el reino de Babilonia. Vendrían otros 3 reinos más, pero en los días de ese cuarto reino, Dios iba a establecer su reino. Y vamos a leerlo en Daniel capítulo 2, versículo 44, que es uno de los pasajes que más uso también cuando se habla de la iglesia, del reino de Cristo. Daniel capítulo 2, versículo 44. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí dice, ¿no? Permanecerá para siempre. Desmenuzará a todos estos reinos, pero él va a permanecer. El reino, hermanos, de Dios va a permanecer para siempre. Es el reino de los cielos. Entonces Jesús, hermanos, es el soberano sobre todo. Sobre todo. Por eso, hermanos, es que vemos que Jesús, Dios por su poder lo resucitó, lo sentó a su diestra y a él, dice, están sujetos sobre todo principado, autoridad, poder y dominio y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22 de Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es lo mismo que estamos hablando de que está sobre todo, ¿no? Es decir, que debajo de sus pies están todas las cosas. Y Dios lo dio, dice el versículo 22, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió. La palabra sometió es la palabra en el griego upotazo, que es un término militar que significa poner en sujeción bajo uno, de la manera que las tropas están bajo sumisión del oficial al mando. Es decir, él sometió debajo de sus pies, es señor de todo, es señor de todo. Y dice allí que es cabeza de la iglesia. Aquí vemos, hermanos, en la carta de Efesios, la primera vez que Pablo dice la palabra iglesia. ¿Sí? Es la primera vez que nombra la palabra iglesia. Y nos dice particularmente que Cristo es la cabeza. La cabeza. ¿Qué es la cabeza, hermanos? La autoridad. Amo y Señor. O principal. Cuando hablamos de cabeza es principal. Así como la cabeza de nuestro cuerpo dirige, porque es allí en nuestra cabeza donde se manda, se dan todas las órdenes para que todo nuestro cuerpo se mueva y cumpla con sus funciones. Bueno, Jesús es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia. En el cuerpo, hermanos, la cabeza dirige, comanda, gobierna. Así que la iglesia lo que hace simplemente es mirar a la cabeza, a su voluntad y dirigirse por donde la cabeza dice que debe dirigirse. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo y hace la voluntad de Cristo. Ustedes recuerdan el ejemplo de la transfiguración de Jesús, ¿no? Allá en Mateo capítulo 17 creo que está, donde nos habla de que Jesús se transfiguró. Al lado estaba Moisés y al otro lado estaba Elías, y una voz del cielo vino y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿De acuerdo? Es decir, que al escuchar a Jesús, al hacer la voluntad de Jesús, de lo que nos habla y nos enseña Jesús, la iglesia se somete y se sujeta a eso que Jesús dice, porque Jesús es la cabeza.
Por eso, hermanos, la iglesia o la Biblia nos habla a través del Nuevo Testamento que la iglesia es dirigida por la autoridad de Jesús, no por la autoridad de ningún hombre, es por la autoridad de Cristo, que nos habla a través de su palabra y que nosotros simplemente nos sujetamos a él. Nos sujetamos. Y nosotros simplemente lo que hacemos es hacer la voluntad de Cristo, que nos habla a través de su palabra. Allí, hermanos, debemos entender que todas las cosas que hacemos o lo que pensemos hacer, lo debemos hacer bajo la autoridad de Cristo. Es decir, si Cristo lo autoriza. No podemos simplemente prestar oídos a los mandamientos de los hombres. Hay que dirigirnos por la autoridad de Jesús, que nos habla a través de su palabra. La palabra de Cristo está aquí, revelada. Esta es su autoridad. Porque los apóstoles fueron los que escribieron esta escritura, el Nuevo Testamento, pero ellos no escribieron sus pensamientos propios, sus opiniones. Ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo, como dice Pedro. Y el mismo Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los guiaría a toda la verdad y les recordaría todas las cosas que habrían de venir y todo lo que Jesús les había enseñado. Y por eso es que ellos dejaron sus enseñanzas escritas, y esa enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Entonces, cuando escuchamos la enseñanza del Nuevo Testamento, estamos escuchando a Jesús. Estamos escuchando la doctrina de Jesús. Ahora, otro punto importante que nos habla allí, que no nos lo dice literalmente, pero que nos lo está diciendo también muy indirectamente, pero está hablándolo, es la unión vital que hay entre el cuerpo y la iglesia. Es decir, que la iglesia no puede existir sin Cristo. Y Cristo ha establecido su iglesia. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Ningún cristiano puede decirse que es cristiano si no está en la iglesia. Porque Jesús añade al que es bautizado, al que se convierte, a la iglesia. Así que yo no puedo decir, usted no puede decir, no, bueno, yo creo en Cristo, yo como que sí, yo creo en Él, confío en Él es mi Señor, es mi amo, pero la iglesia no, la iglesia no. Es completamente contradictorio, porque la iglesia está unida a Cristo. Quien es de Cristo está en la iglesia. Quien está en la iglesia es porque está en Cristo. No podemos desvincular uno del otro. La iglesia, hermanos, es un organismo vivo. No es simplemente una organización humana. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Y ahí mismo lo dice, ¿no? La cual es su cuerpo. Versículo 23. Entonces, hermanos, no se puede separar Cristo de la iglesia, ni la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano si no hago parte de la iglesia. Yo no puedo estar en Cristo por fuera de la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza. ¿Sí? ¿Usted ha visto algún cuerpo que viva sin la cabeza? ¿Algún miembro de un cuerpo que viva? Si usted corta este dedo meñique y lo saca del cuerpo, ¿será que vive? Esto no es como las colas de las lagartijas que se quedan moviendo cuando se las cortan. No, ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir fuera de él. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede vivir fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, si no está unido a Cristo. Si estamos unidos a Cristo es porque estamos en su iglesia. Y el término iglesia es
la palabra eclesia en el griego, muy conocida por todos, que es la palabra griega que significa los llamados para afuera. Es decir, Dios ha llamado para afuera de este mundo a un reino que está aquí, son mis ovejas, es mi cuerpo, es mi rebaño, son los hijos míos. Jesús es la cabeza y nosotros simplemente somos su cuerpo. El cuerpo, hermanos, está sujeto a la cabeza. Durante un tiempo Cristo tuvo un cuerpo físico, ¿no? Mientras estuvo en este mundo. Ahora, aunque ya no tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual en este mundo. ¿Qué es? La iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el medio por el cual Cristo actúa. Por eso, hermanos, cuando la iglesia es que hace obras y muestra los frutos y muestra su luz, está mostrando la luz de Cristo. Nosotros, hermanos, como iglesia, por eso es que debemos mostrar las buenas obras, el fruto en nuestras vidas, porque cuando estamos haciendo eso, estamos mostrando a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es el resplandor de Cristo acá en la tierra. Debemos entender y comprender qué es la iglesia, porque lamentablemente muchos cristianos no tienen todavía claro qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia. Y muchos creen que la iglesia simplemente es, bueno, un lugar donde vamos y cantamos y oramos y tomamos la cena cada primer de la semana y listo, ya. Como un club. No. La iglesia, hermanos, es el propósito de Dios y la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y terminamos, hermanos. Versículo 23 dice, la plenitud, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23. La plenitud. Ahí pueden ver el diagrama. Cristo es la cabeza y nosotros somos su iglesia. Hemos sido puestos como creyentes. Ahora bien, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, hermanos, llena la iglesia. Y cuando el cuerpo de Cristo funciona, este llega a ser la expresión plena de Jesucristo. Cuando esto sucede, como sucedió en el primer siglo, el mundo lo nota. ¿Sí? La iglesia empieza a iluminar. La gente, hermanos, encuentra en la iglesia lo que no encuentra en ninguna parte del mundo. Y por eso se habla de la plenitud. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra plenitud nos está transmitiendo aquello de lo que está lleno, pleno, colmado, que no le falte nada. Como cuando un vaso está completamente lleno, podemos decir que está plenamente lleno. Es decir, que es en la iglesia, que es en el cuerpo de Cristo donde podemos estar completamente llenos. No hay ninguno otro. Algunos piensan que pueden llenar sus vidas en otras cosas o a través de muchas cosas de este mundo. Bueno, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la iglesia, hermanos, está la plenitud de Cristo. En Colosenses, para terminar, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todos los principados y potestades. Amén. En Cristo está toda la plenitud de la deidad, ¿no? Tiene todo lo que tiene Cristo, lo tiene Dios, el Padre, toda la deidad, porque Jesús es Dios. Y dice allí el versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Es decir,
en Él hallamos plenitud total. Hermanos, en conclusión, en Cristo y en su iglesia hallamos todo. La iglesia, hermanos, es ese nuevo orden. Nosotros hemos escuchado esa frase del nuevo orden mundial, ¿no? Donde se habla de la unificación de las naciones, de la moneda, de un solo gobierno, bueno, en fin, de todo esto que habla del nuevo orden mundial, de la globalización. La iglesia, hermanos, es ese nuevo orden en Dios, en Cristo, pero de parte de Dios. Y es una vida totalmente nueva. Y se trata, hermanos, de la vida corporal que funciona mediante el poder de Dios a través de Jesucristo. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 1, donde se nos habla, hermanos, de todo lo que tenemos en Cristo, todas sus bendiciones, de todo lo que hallamos, de todo lo que está en Jesús. Y cómo Jesús, con su poder, Dios el Padre, que le resucitó por el poder que tiene en sí mismo, de haber dado su vida, pero de volverla a tomar, ahora está sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Y nosotros estamos allí, hermanos, unidos a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que no menospreciemos esta verdad importante que nos habla la palabra de Dios, de que somos el cuerpo de Cristo, de que por eso es que debemos simplemente sujetarnos a la cabeza, que es Cristo Jesús.